Ok, Denia. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Es un gusto tenerlos nuevamente en este espacio para dialogar y para conocer Centroamérica y pensar Centroamérica. Quisiera agradecer de manera muy especial la presencia de Sofía Cortés Sequeira, que nos va a hablar de las protestas en Costa Rica en los últimos años y de un proyecto bastante innovador del Instituto de Investigaciones Sociales que dirige. Ya tendremos la oportunidad de escucharla. Le doy la cordial bienvenida a Nelis y a Carmen, Alexander, compañeros de UISMO, presentes siempre en las actividades del seminario. Y vamos a iniciar y las personas que se inscribieron, pues se irán incorporando a medida que el tiempo pase para respetar los tiempos programados. Em, como es común, y antes de darle la palabra a Sofía, em, bueno, se nos está uniendo Ana Clarice. eh, Comentaba que como es común y antes de darle la palabra a Sofía, tenemos la costumbre de comentar hacer un pequeño comentario sobre los artículos del tomo 2 de nuestro libro y específicamente me estoy refiriendo, un momentito, específicamente quiero al volumen 2 de la serie América Central en perspectiva ídmica. El título es Pueblos, Movimientos, Saberes y Migraciones en el Istmo Centroamericano, que fue organizado por Gustavo Menón, Amaral Arévalo, mi persona, Alexander Aguilar Antúnez y Carmen Elena Villacorta, que está aquí presente. Y como una manera de motivar la lectura y de ir sensibilizando a las personas, pues quisiera hablarles hoy de uno de los textos, gracias, ahí lo tiene Nelis en pantalla. Quisiera hablarles de uno de los textos que es el texto de Bernal Castillo y de Salvador García. El texto se llama Autonomías indígenas en el sur del Istmo Centroamericano, los pueblos Guna, Dule y Misquito. Eh, Quiero destacar varias cosas de este libro, pero lo primero que quiero decir es que tiene unas fotografías maravillosas gracias al trabajo etnográfico de Salvador García y a su habilidad fotográfica. Y me parece que transmiten de manera muy profunda lo que el texto señala. Eh, a mí, una de las particularidades de este texto, obviamente estamos hablando de dos pueblos icónicos en América Latina, digamos que han desconstruido las agendas coloniales y la idea del Estado-Nación, algo que es muy afín a nuestras discusiones aquí en UISMO. Voy a leer un trecho pequeñito de la introducción del texto. Dice, este texto cuestiona las grandes narrativas sobre la colonia, la nación y la independencia a partir de una reflexión situada en las agencias históricas de los pueblos indígenas del sur de Centroamérica, Cuna, Dule y Misquito. Ambos pueblos constituyen casos emblemáticos de autodeterminación territorial y política en toda América, no solo porque sus autonomías tienen expresiones institucionales en los gobiernos y leyes reconocidas por sus estados, sino porque se definen como tales a partir de la persistencia histórica que dan formas a sus autonomías comunitarias. Eh, hay dos elementos también que me gustaría ampliar sobre el texto que me parecen innovadores. Una es que en realidad es un capítulo que presenta las reflexiones y las características de las autonomías de ambos pueblos en dos textos independientes, pero que dialogan entre sí de manera transversal y que en las conclusiones consiguen por lo menos
lo que nosotros hemos tratado de motivar, aquella idea inicial de cómo construir una conclusión desde la perspectiva sísmica, haciendo cruces, digamos, de las características de lo que se puede llamar contradiscursos del Estado-Nación. Entonces, me parece que tiene la posibilidad de que sean leídos de manera separada, digamos, los apartados, pero las conclusiones llegan justamente a eh, juntar esas, digamos, territorialidades otras que han construido los pueblos Guna, Yuli y Misquito. Sí tengo que decir que a pesar de que son ejemplos históricos, icónicos de las autonomías y autonomías construidas, digamos, en procesos que solemos decir en nuestras discusiones desde abajo, sí hay en este momento enormes procesos de resistencia y enormes procesos a ver, de resignificación, digamos, territorial y política. Fundamentalmente diría yo que es el caso Misquito a través de la brutal invasión de tierras en los últimos 20 años en sus territorios, fundamentalmente en manos de colonos, muchos de ellos armados, y transformando rápidamente parte de las tierras indígenas en proyectos extractivistas o neoextractivistas de una forma muy, muy radical. La transformación, por ejemplo, para el caso de la minería en el Triángulo Norte, en la región autónoma del Caribe nicaragüense, en el norte de la región autónoma. Entonces, también nos muestran, digamos, a través de una mirada histórica las posibilidades, digamos, que cruzan los desafíos del mundo contemporáneo y yo tengo que decir algo también que me parece muy interesante cuando uno trabaja con pueblos indígenas y especialmente por mi contacto con el pueblo Mayagna y el pueblo Misquito, es que esa solidez histórica y esa memoria de sus luchas les da eh, una perspectiva, yo diría, utópica y de esperanza que a veces a nosotros nos cuesta entender. Pero bueno, yo lo dejaría ahí. No sé si esté conectado Bernal Castillo, creo que no, que quería estar con nosotros y decirnos algunas palabras sobre el texto. No me queda más que invitarlos. Realmente eh, es un interesante contradiscurso de algo que hemos discutido mucho y es las posibilidades de otra territorialización, de otra construcción política sobre los territorios, más allá del Estado-Nación. Eso es una de las discusiones justamente de la perspectiva ísmica y creo que el ejemplo que nos presenta Salvador García y Bernal Castillo nos van a dar luces para pensar esas posibilidades, ¿no? Sobre datos e información e historias muy, muy concretas. Lo último, nada más, sí tengo que decir que es una investigación que cruza las memorias locales, la etnografía y la historia. Bueno, entonces, ahora, pues vamos a pedirle a Sofía que nos comparta la presentación que tiene para nosotros. Yo tengo que decir que Sofía ha estado muy próxima a nuestro espacio de discusión, UISMO, ha participado en varios de nuestras ideas y también tiene un capítulo en el libro que les acabo de mencionar. Pero hoy Sofía nos va a hablar específicamente de las protestas en Costa Rica en los últimos años y nos va a comentar un poquito algunos análisis reflexiones que ella tiene a modo de provocación, diría yo, ¿no? Para que pensemos un poco la contemporaneidad política de este país desde esa mirada de las propuestas que me parece muy sugestiva la idea. Y
Bueno, Sofía es historiadora de base y su especialidad es la sociología histórica. Y bueno, sin más, Sofía, te doy la palabra y agradezco muchísimo que estés con nosotros y nosotras. Muchas gracias, Denia, y a todo el equipo de Oísmo. Siempre un gusto conversar, ¿verdad? Desde distintos saberes y territorialidades. Voy a compartir aquí, para ver, me dicen si se está viendo bien la presentación. Sí, Estas reflexiones, ¿verdad? Desde el equipo que coloquialmente llamamos el equipo de protestas del Instituto de Investigaciones Sociales, el proyecto de seguimiento de acciones colectivas y grupos organizados en Costa Rica, del cual formo parte en este momento un equipo de 3 personas investigadoras pues nuestro trabajo precisamente consiste en monitorear cotidianamente, ya vamos a ver los aspectos metodológicos, las acciones colectivas que se reportan a través de la prensa nacional en Costa Rica y un poco entonces discutir, ¿verdad? El panorama de las protestas y movimientos sociales en Costa Rica en un contexto, como ya voy a profundizar, de creciente autoritarismo institucional, ¿verdad? Esta corriente, ¿verdad? Que está teniendo cada vez más resonancia en Occidente y que sabemos, dependiendo de cada tradición político, institucional, en términos nacionales, también va teniendo diferentes formas de expresarse, pero que la estamos viendo también aquí en el país de manera más profundizarse en el último quinquenio, ¿verdad? A partir del 2018. Eh, el proyecto, primero, de seguimiento de acciones colectivas y grupos organizados en Costa Rica, tiene básicamente 3 caras, ¿verdad? Es un proyecto de investigación. Nuestra labor principal consiste en la creación cotidiana, el mantenimiento cotidiano de la base de datos protestas, que en este sitio web pueden acceder. Es una base de datos, además, la diferencia de otras que existen en el país, como por ejemplo la del el programa Estado de la Nación, que también trabaja con una metodología muy similar a la nuestra para construir el monitoreo de acciones colectivas. La diferencia es que nuestra base de datos es de acceso libre, ¿verdad? Es una base de acceso abierto. Mes a mes vamos liberando los registros luego de una discusión metodológica en la que validamos, ¿verdad? El levantamiento de las acciones colectivas y se puede acceder en este sitio web. Y además tratamos de mantener, si bien no somos un proyecto de acción social, tratamos de mantener vínculos directos, ¿verdad? Con la acción social porque nos interesa mucho también, pues, que las organizaciones, grupos organizados en el país, activistas sociales también puedan participar, ¿verdad? De estas discusiones, un poco validar, ¿verdad? También este monitoreo que hacemos con los actores, digámoslo así, de la protesta y que también pues estas reflexiones, ¿verdad? Sirvan un poco para la toma de decisiones estratégicas y otros aspectos relevantes. Y este es un proyecto de investigación ya con una larga trayectoria, aunque ha tenido diferentes formas y enfoques metodológicos. Sus orígenes se remontan precisamente al inicio de este siglo XXI, el año 2000, inicialmente en colaboración con el programa Estado de la Nación. Posteriormente ya hacia el 2008, más bien se empieza a trabajar vinculado con Claxo y a partir del 2013 ya de manera, digámoslo, más autónoma por parte del Instituto de Investigaciones Sociales. Y precisamente en el 2013 se construye la base de datos, protestas. Entonces, si acceden a la base, un plus que tiene es que van a encontrar registros ya de acciones colectivas a lo largo de la última década, ¿verdad? Desde el 2013 en adelante hay registros de acciones colectivas. Inicialmente la base de datos se pensó también para ser alimentada desde Nicaragua y El Salvador. De hecho, si entran a la base, todavía están esas pestañas. De Nicaragua, por ejemplo, tenemos el plus de que se registró la oleada de protestas del 2018, ¿verdad? Está registrada en la base.
Pero precisamente por los contextos de autoritarismo, ¿verdad? Que han tomado, que han tenido también muchas repercusiones en las universidades de ambos países, perdimos lastimosamente ese vínculo, ¿verdad? De las personas que estaban alimentando la base, pero es una herramienta que ahí está y siempre me gusta resaltarlo, es una herramienta que ahí está, y que en el momento en que podamos, ¿verdad? Reconstruir vínculos con personas que también puedan, por ejemplo, a través de un proceso de inducción metodológica, alimentar, ¿verdad? La base de esos países, pues es una herramienta que también está al servicio. Yo colaboro con el proyecto Protestas ya desde el 2019, en esta labor de monitoreo, que además, ¿verdad?, de alimentar la base de datos, utilizamos los datos precisamente para publicar investigaciones y reflexiones alrededor de la protesta en Costa Rica. Metodológicamente trabajamos con el análisis de eventos de protesta, que es una metodología digamos, se consolida a inicios también del siglo XXI, principalmente, inicialmente aplicada a Estados Unidos, Europa, ya también en otros países se ha aplicado en América Latina, que nos permite metodológicamente levantar la reconstrucción del evento de protesta, ¿verdad? Comunidad de análisis. Tenemos una guía de codificación que está disponible también en la página, cualquier persona la puede consultar, ¿verdad? Donde explicamos cuáles son los elementos metodológicos que utilizamos para definir lo que consideramos, ¿verdad? Como un evento de protesta y las características, ¿verdad? O variables con las cuales reconstruimos el evento de protesta como tal. El evento de protesta entonces es nuestra unidad de análisis, ¿verdad? Esta es una metodología que nos permite precisamente reconstruir, ¿verdad? Tendencias y patrones, ¿verdad? De la protesta a lo largo del tiempo. Es un poco la ventaja, ¿verdad? De esta metodología que trabaja con un enfoque, sí, más cuantitativo, ¿verdad? Y eso también, permite, ¿verdad? Ciertos análisis, incluso comparativos a lo largo del tiempo, por ejemplo, para identificar surgimientos, ¿verdad? De demandas, surgimientos de conflictividades, así como permanencias, por ejemplo, a lo largo del tiempo de demandas insatisfechas por parte de los actores sociales, y con más claridad, digamos, podemos identificar momentos de ruptura, de continuidad en términos del comportamiento de la protesta social en el país, en este momento con registros que, como mencionaba, tenemos a lo largo de la década. Además, ¿verdad?, que situamos geográfica y espacialmente, temporalmente la protesta, sus actores, ¿verdad?, las temáticas, las demandas, que también pues el análisis de demanda como tal, ¿verdad?, es una metodología que también utilizamos, y otras, ¿verdad?, conceptos propios de la teoría de movimientos sociales, ¿verdad?, como las estructuras de oportunidades políticas para identificar cómo, por ejemplo, en momentos de mayor cierre institucional, encontramos, por ejemplo, repertorios de acción más transgresores que en momentos de apertura institucional hacia ciertas demandas, donde más bien vamos a ver entonces repertorios de acción más institucionales, ¿verdad?, que pasan por otras formas. La dinámica contenciosa, ¿verdad? Siempre es fundamental, como ya lo vamos a ver aquí en un poco las categorías centrales que utilizamos, ¿verdad? Para construir la acción colectiva, siempre la necesidad de que haya un actor colectivo, ¿verdad? Pueden ser movimientos sociales o otro tipo de grupos organizados en Costa Rica. Por ejemplo, registramos muchísimo, siempre todos los meses, acciones colectivas empresariales, ¿verdad? De cámaras empresariales como grupos organizados de influencia. Que nos permite también un poco ver estas otras formas, ¿verdad?, de acción de este tipo de actores que sabemos tienen muchas otras herramientas para influir en la política pública, pero que también la dinámica contenciosa es una más dentro de su repertorio. Entonces, la existencia de un actor colectivo
el repertorio, ¿verdad? El tipo de acción colectiva, ¿verdad? Cómo se está expresando, ¿verdad? A través de qué formas más o menos transgresoras para también ver un poco la cultura política de los actores sociales en Costa Rica. El tipo de demanda, ¿verdad? Según los temas, ¿verdad? Según una categorización que hemos hecho también de temáticas a partir de también un estudio, ¿verdad? De las tendencias en Costa Rica, que nos permite también ver, como les decía, la permanencia o irrupción, ¿verdad? De algunas temáticas dentro de la dinámica contenciosa del país y también el actor demandado, ¿verdad? Hacia qué instituciones, ¿verdad? Son las más apeladas a la hora de protestar en el país, que como les mencionaba, todos estos criterios están eh, descritos en nuestra guía de codificación que está disponible en el sitio web y para entonces construir la acción colectiva, entonces como unidad de análisis con todas estas categorías que mencionamos aquí y bueno, subcategorías, ¿verdad? Derivadas de cada una, utilizamos como fuente primaria la prensa escrita digital. En este caso, utilizamos estos medios nacionales, el Diario Extra, CR Hoy, La Nación, el Semanario Universidad y Surcos, que son medios de comunicación nacionales de distintas tendencias ideológicas, diríamos. Esto para un poco tratar de minimizar, ¿verdad? De minimizar un poco los sesgos, ¿verdad? Que uno u otro medio de comunicación, dependiendo de su orientación ideológica tenga a la hora, ¿verdad?, de cubrir o invisibilizar ciertas demandas, ciertos actores. Entonces, por eso tratamos de incorporar la mayor cantidad de medios a esta revisión cotidiana que hacemos de los medios de prensa y nos hemos dado la tarea también de buscar, y eso ha sido un poco retador, buscar medios de comunicación digitales que cumplan con las características que necesitamos, es decir, que sean medios noticiosos, que cubran con formato de noticias, regionales, porque Costa Rica tiene, digamos, un sesgo bastante centralista, bueno, como muchos países, ¿verdad? La mayoría de lo que se cubre esa mirada está muy enfocada en el Valle Central, y entonces hemos tratado de ubicar algunos medios regionales y de momento San Carlos Digital, por ejemplo, para cubrir toda la conflictividad del norte del país, de la ruralidad del norte, nos ha servido mucho. Hemos estado tratando de buscar medios para el sur, Caribe, con este carácter noticioso, además cotidiano, con un sistema de búsqueda cronológico, pero estamos en ese proceso, ¿verdad? Para tratar de, como les decíamos, de minimizar, ¿verdad? Los sesgos ideológicos, centralistas que los medios puedan tener con este tipo de noticias, ¿verdad? Que cotidianamente, ¿verdad? Los medios realizan y a partir, ¿verdad? De la noticia como fuente primaria es que entonces empezamos a rastrear, ¿verdad? Las distintas categorías que necesitamos para la reconstrucción de el evento de protesta como tal, ubicando el actor, el lugar, la demanda, la entidad demandada. También registramos, bueno, el repertorio, ¿verdad? Si es un bloqueo, si es una marcha, si es un comunicado, si es una convocatoria. Registramos también la presencia, el uso o no de represión en distintos niveles, presencia de fuerza policial, detención de actores, procesamiento de actores. Y también registramos, por ejemplo, si hubo respuesta por parte de la institución demandada o si hubo omisión otros elementos, ¿verdad? Que consideramos importantes. Y si ingresan a la base de datos, se van a dar cuenta que también hay un sistema de búsqueda por etiquetas temáticas. Tenemos una serie de etiquetas temáticas que utilizamos pensando precisamente en que las personas que utilizan la base y tengan interés, por ejemplo, en todas las protestas que hay sobre el agua en Costa Rica, utilizando la categoría de agua, la base les va a desplegar
todas las protestas que a lo largo de la última década hemos registrado, por ejemplo, en torno al tema del agua o en torno al tema de empleo público, ¿verdad? Hay una serie de etiquetas que utilizamos para eso. Y la base tiene otro tipo de herramientas, ¿verdad? Bueno, en esta pestaña de base de datos se les va a desplegar, ¿verdad? Toda la base completa. Hay un sistema de búsqueda por tiempo, por fechas, por actor, por tipo de demanda, que según el interés pueden aplicar y además descargar la base de datos en Excel de manera tal que si se quiere utilizar para recategorizar, ¿verdad? Trabajar los datos también se puede hacer. Tiene un sistema rápido, por ejemplo, de elaboración de gráficos, también con base en todas estas categorías, de mapas también para localizar espacialmente la protesta. Va a encontrar todas nuestras publicaciones, también tanto publicaciones académicas como informes. Por ejemplo, todos los años elaboramos un informe anual de la protesta en Costa Rica, análisis de coyuntura, ¿verdad? Otro tipo de publicaciones. Y las metodológicas, ¿verdad? Como la guía metodológica, todo eso se puede descargar libremente. Entonces, a partir, ¿verdad? De este proceso que, como les digo, es cotidiano, ¿verdad? Tenemos siempre reuniones mes a mes donde discutimos un poco la dinámica de la protesta, elaboramos también cronologías mensuales que también se pueden descargar. Como les decía, ¿verdad? No es solo la construcción entonces de la materia prima, sino también la elaboración de análisis e investigación que también nos damos a la tarea de realizar entonces con los datos, ¿verdad? Que generamos y la triangulación con también, por ejemplo, lo que produce el CIEP, el OBNA y otras instancias de la universidad que también realizan análisis de coyuntura sistemáticamente. Vamos entonces a plantear, ¿verdad? Un contexto de creciente autoritarismo institucional que ha estado incidiendo también en esta dinámica de la teoría de oportunidades políticas, pues ha estado incidiendo, ¿verdad? Tanto en las formas, ¿verdad? Como en la intensidad en la que se va la dinámica, ¿verdad?, que está teniendo la protesta en Costa Rica, en esto que muchos y muchas consideran, ¿verdad?, en este momento un periodo de reflujo o resaca, ¿verdad?, de lo que fue nuestra última gran campaña de protesta en contra, digamos, de la profundización de las reformas neoliberales, que fue la huelga general del sector público del 2018, ¿verdad?, una huelga de 3 meses, una huelga general del sector público de 3 meses, el último mes sostenida principalmente por el sector del Magisterio Nacional, en contra de la última gran reforma, ¿verdad? De esta agenda, ¿verdad? Profundización del modelo neoliberal en Costa Rica, que fue la aprobación, ¿verdad?, de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, una regresiva reforma fiscal que ha afectado decisivamente el funcionamiento de la institucionalidad estatal en su conjunto, ¿verdad? Una reforma fiscal que sabemos construida bajo el paradigma de la austeridad, en esta idea de que la única solución posible, ¿verdad?, a los problemas macroeconómicos es la imposición del recorte al gasto público y de la inversión social como tal, ¿verdad?, en un periodo pasado, ¿verdad?, del gobierno de Carlos Alvarado, que se aceleró, ¿verdad?, la implementación y aprobación de reformas neoliberales que tenían muchos años de discutirse y por el sistema de pesos y contrapesos estancado un poco del país, como la reforma, ¿verdad?, fiscal, la ley marco de empleo público, ¿verdad?, la segunda gran reforma aprobada en este periodo, que también afecta, ¿verdad?, toda, bueno, la división de poderes, la dinámica de los servicios públicos como tales y que ha incidido mucho, ¿verdad?, también en la desmovilización como tal dentro de las instituciones estatales. Y la ley para brindar seguridad jurídica a la huelga y sus procedimientos, conocida como popularmente como la ley antihuelgas, ¿verdad?, que vino a limitar
los marcos para poder realizar huelgas consideradas legales en el país, aumentar, digamos, los márgenes para declarar ilegales y prohibir explícitamente las huelgas en algunos sectores del sector público definidos como servicios esenciales, ¿verdad? A los cuales se establece prohibiciones, se prohíben las huelgas políticas en general, ¿verdad? Huelgas, digamos, cuya razón de ser no sea estrictamente un conflicto laboral per se, sino, por ejemplo, como la reforma fiscal, la huelga general contra la reforma fiscal, que fue una huelga en contra de un proyecto de ley, ¿verdad? Que la ley antihuelgas viene a prohibir, entre comillas, ¿verdad? Es decir, de plano sería declarada ilegal, ¿verdad? Entonces, que fue de hecho una ley aprobada después de la huelga como represalia, ¿verdad? Directa y reacción directa de las élites ante las dimensiones, ¿verdad? Las grandes dimensiones que tuvo esta última gran campaña, ¿verdad? Contenciosa, en el 2018 que se pierde, ¿verdad? Al ser aprobada finalmente la reforma fiscal, ¿verdad? Cuyo capítulo tal vez más nocivo fue de la regla fiscal, que ha congelado el gasto público, tanto el gasto corriente, salarios, como el gasto en capital, ¿verdad? Inversiones, construcción de obra pública, infraestructura, en función de los niveles de deuda, ¿verdad? Que en este momento pues ha servido para implementar drásticos e históricos recortes, ¿verdad? Al gasto público en todas sus dimensiones. Una huelga que fue seguida entonces por protestas además estudiantiles muy fuertes en el 2019, cuyo motor precisamente fue el deterioro en la educación pública en general, pero principalmente en la infraestructura educativa, que ha sido, digamos, ha sufrido un deterioro también acelerado, más profundizado aún por esta regla fiscal que ha congelado los fondos, por ejemplo, para que las juntas educativas puedan arreglar colegios, pagar luz, agua, ¿verdad? Estamos como en ese nivel de crisis, ¿verdad? De montones de centros educativos. Con condiciones completamente deplorables, que ha sido, digamos, un motor que ha incrementado la protesta, ¿verdad? En centros educativos, tanto por parte de estudiantes como de comunidad educativa en general. Tuvimos un ciclo entonces de protestas estudiantiles en junio del 2019 muy intenso, principalmente en la ruralidad del país. Protestas también del sector público en el 2019, ya ahora en contra de la implementación, ¿verdad? La ley de fortalecimiento de finanzas públicas y una intensa, ¿verdad? Jornada de bloqueos en el 2020 en contra de los términos, ¿verdad? Con los cuales se estaba negociando en ese contexto un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, una jornada también muy compleja porque también hubo presencia, digamos, de discursos empresariales anti-Estado, ¿verdad? Muy fuerte posicionada en esa jornada histórica, porque en cuestión de 15 días registramos más de 600 bloqueos en todo el país, principalmente en la zona norte, sur y Caribe de Costa Rica, lo que nos reforzó como la necesidad de buscar, ¿verdad? Medios de comunicación que le estén llevando el pulso, ¿verdad? A la dinámica contenciosa de esa ruralidad, que es la que estamos ubicando, que en del 2018 en adelante es la que tiende a presentar repertorios de acción más transgresores, privilegiando, por ejemplo, el uso del bloqueo y cortes de ruta a la hora de salir a protestar, mientras que en el Valle Central encontramos repertorios de acción menos transgresores, como el uso de comunicados, marchas, ¿verdad? Otros mecanismos que se tienen, digamos, por tener precisamente otro tipo de recursos, ¿verdad? Y visibilidad también a la hora de plantear sus demandas. Entonces también, por ejemplo, la metodología que utilizamos nos permite comparar también esas tendencias, por ejemplo, a la hora de protestar en la ruralidad del país o de protestar en el gran área metropolitana, como otro digamos, de las potencialidades que también tiene la metodología. En el periodo de Carlos Alvarado, del 2018 al 2022,
Registramos, para ver un poco esta intensidad, ¿verdad? Esta conflictividad, casi 4.000 acciones colectivas, ¿verdad? Estos tres grandes momentos de protesta, por supuesto, marcaron muchísimo, ¿verdad? Esa enorme cantidad de acciones, y el 73% de esas acciones, a diferencia del periodo de Guillermo Solís, que fue casi que a la inversa la tendencia, se dieron bajo repertorios de acción no institucionales, es decir, repertorios de acción que toman la calle, ¿verdad? Como espacio para realizar la protesta, la mayoría bloqueos, pero también marchas, concentraciones y huelgas, ¿verdad? Que fue un repertorio de acción muy utilizado, y precisamente como consecuencia de ello es la ley antihuelgas, ¿verdad? Para parar un poco esa conflictividad creciente en el sector principalmente estatal. Costa Rica es un país donde prácticamente no existe la libertad sindical en el sector privado, ¿verdad? Tenemos una tasa de sindicación en el sector privado de apenas el 3%, ¿verdad? De las personas trabajadoras del sector privado, mientras que en el sector público es del 98%, ¿verdad? Es decir, únicamente existe derecho a huelga prácticamente en el sector público, y ahora más restringido por esta última reforma. En este periodo, ¿verdad?, de Carlos Alvarado ya vimos manifestaciones claras de esta tendencia autoritaria en términos institucionales. Sistemáticamente una criminalización de la protesta social, tanto discursiva, ¿verdad?, como mediáticamente en los discursos oficialistas se construyó, ¿verdad?, a los colectivos y a las personas que protestaban, como transgresores, ¿verdad?, del orden, de la institucionalidad, de la misma idiosincrasia nacional, ¿verdad? Una criminalización evidente. Incluso el ministro de Comunicación en algún momento llamó terroristas, ¿verdad? Se inventaron casos como el supuesto secuestro de un quirófano en un hospital, la supuesta vandalización de un gasoducto de Recope, ¿verdad? Casos inventados completamente para criminalizar, ¿verdad? Al movimiento social en la huelga del 2018, pero lo vimos igual para el 2019 y 2020, y hubo procesamiento, ¿verdad? Jurídico, ¿verdad? De personas protestantes que fueron llevadas a procesos judiciales, ya digamos una criminalización también jurídica y legal, ¿verdad? Durante este periodo. Y lo que vimos fue entonces un cierre completo a nivel institucional para canalizar las demandas alternativas a la agenda en términos de política económica de la élite del país, ¿verdad? Principalmente el sector exportador, que fue el que tuvo muchísimo más peso político en este periodo, ¿verdad? No hubo canales efectivos para mover ni siquiera una coma, ¿verdad? De estos grandes proyectos de reforma que fueron aprobados en este periodo. Y precisamente por ese cierre institucional es que vimos la predominancia de repertorios de acción más transgresores, donde el uso del bloqueo durante el gobierno de Carlos Alvarado fue el repertorio más utilizado, que eso fue, digamos, en términos de tendencia, por ejemplo, una anomalía, digámoslo así, en términos de lo que venía siendo el comportamiento de la protesta social en Costa Rica. Y como consecuencia, ¿verdad?, de estas políticas y otras que fueron aprobadas y que por supuesto profundizaron los efectos económicos y sociales de la pandemia, ¿verdad?, que afectó al mundo, bueno, y al país en este periodo, hemos visto, ¿verdad?, un claro retroceso social en el país, donde a partir del 2018 ha venido aumentando la pobreza, el desempleo principalmente en mujeres y personas jóvenes, pero a nivel general, pero con muchísima más fuerza en esos sectores de la población, el empleo precario también precarizado, sin ningún tipo de derecho, y la violencia, ¿verdad? Que es algo que ya incluso está trascendiendo en términos mediáticos. El 2023 fue el año más violento en toda la historia del país desde la Guerra Civil de 1948, el 24 ya lo está superando, probablemente será el año más violento. Hay un avance impresionante, ¿verdad?, del poder del narcotráfico y el crimen organizado en el país, ¿verdad?, en el control de cada vez más territorios, y una violencia que además crece contra las mujeres de manera sistemática también, ¿verdad?
vinculado, ¿verdad? Como un efecto más de este contexto de crisis, deterioro institucional y este avance, ¿verdad? De este neoconservadurismo, ¿verdad? Que en Costa Rica se expresa con la elección de Rodrigo Chávez Robles como presidente del país, ¿verdad? Y representante, digamos, local y criollo de este movimiento, ¿verdad? De las nuevas derechas, que ante este descontento mayoritario que se instaló durante el gobierno de Carlos Alvarado, un gobierno que hemos categorizado dentro de lo que Nancy Fraser, por ejemplo, ha denominado un neoliberalismo progresista, un gobierno que culturalmente tuvo una agenda progresista de derechos humanos, derechos de poblaciones sexualmente diversas, de las mujeres, etcétera, a la par que implementó una drástica reforma neoliberal en términos económicos y que le da un poco de sustento a este discurso conservador, ¿verdad? Que está avanzando en todo el mundo, que plantea entonces que el progresismo es la agenda de las élites y que el progresismo es el causante de la crisis, ¿verdad? Y de todos la desarticulación y destrucción de la vida social y le permite canalizar, ¿verdad? De manera y orientar de manera conservadora ese descontento social hacia la elección de un candidato cuya carta de presentación fue haber sido condenado por acoso sexual por parte del Banco Mundial, ¿verdad? Lo que pensamos, ¿verdad? Que lo iba a sepultar, básicamente es lo que lo levanta, ¿verdad? Como representante de esa masculinidad hegemónica, ¿verdad? Y esta idea del hombre fuerte, ¿verdad? Y todos estos imaginarios que estamos viendo posicionarse, ¿verdad? En esta oleada neoconservadora, un performance, ¿verdad? Semanal, y casi que cotidiano, ¿verdad? Que refuerza toda esta construcción cultural y que le ha dado altos niveles de apoyo social a su gestión, ¿verdad? Es uno de los presidentes con mayor índice de aprobación en términos de América Latina, ¿verdad? Una aprobación que nunca baja del 50% y eso es mucho más, ¿verdad? De lo que los presidentes de la última década habían logrado cosechar en términos de aprobación y que ha mantenido una gestión institucional profundamente autoritaria, marcada precisamente por decisiones al margen de la ley, de los reglamentos, la confrontación sistemática y el ataque directo a la división de poderes, la confrontación sistemática a la prensa, ¿verdad? Que ya Costa Rica presenta retrocesos, ¿verdad? En todos los índices latinoamericanos y globales en términos de libertad de prensa, atacada con este estribillo de la prensa canalla, etcétera. La violación a las autonomías constitucionales y legales, el caso más claro, la Caja Costarricense del Seguro Social, una inestabilidad del gabinete que pasa, digamos, por la debida obediencia, ¿verdad? A la figura del presidente y de lo contrario, se es destituido y un performance, ¿verdad? Como lo muestra estas imágenes, completamente militarista, ¿verdad? Y autoritario en un país sin ejército, de tradición cívica, que más bien tiene, ¿verdad? Refuerza muchísimo, ¿verdad? Ese apoyo social y cultural hacia su gestión, que más allá de lo que en términos fácticos puede hacer, tiene un efecto cultural muy fuerte, como lo estamos viendo también en Estados Unidos con el efecto Trump, Bolsonaro en Brasil, Bukele, ¿verdad? Todo lo, digamos, los sentidos comunes que refuerza, posiciona y el efecto cultural que eso está teniendo. Y lo que hemos visto profundizarse, ayudado por las reformas aprobadas en el periodo anterior, principalmente la Ley de Empleo Público y la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, más este estilo autoritario que va por el desmantelamiento de lo que queda, ¿verdad? Del Estado Social de Derecho, principalmente salud y educación, que sabemos son de los sectores más apetecidos, ¿verdad? Por los sectores empresariales del continente. Es un desmantelamiento desde adentro, ¿verdad? De estas instituciones que han sido claves para la movilidad social del país, la educación pública, la salud pública y este año ya lo vimos también el sistema eléctrico nacional, que como
Saben, Costa Rica tiene un sistema estatal, ¿verdad? Eléctrico muy fuerte desde 1949 con el Instituto Costarricense de Electricidad, que recientemente se acaba de presentar este proyecto de ley de armonización del sistema eléctrico para ya desmantelar, ¿verdad? Privatizar ese sistema eléctrico nacional. Lo que hemos visto en este periodo es un debilitamiento institucional histórico sin precedentes, una fuga masiva, ¿verdad? De personal estatal que facilita un poco este clima también de desmantelamiento desde adentro, producto de las reformas. Solo en el Poder Judicial, en los últimos 5 años han renunciado 623 personas, 208 médicos especialistas en la caja, ¿verdad? Que se suma a esta estrategia o consecuencia de esta estrategia de desmantelamiento. A la par que hemos visto una nueva ofensiva, ¿verdad? Depredadora contra la naturaleza y una reactivación también de esta presión extractivista, de la mano con las formas más clásicas, digamos, la agroindustria, ¿verdad? Y el avance de los monocultivos y la presión sobre los territorios, pero ahora también muy fuerte con el turismo, ¿verdad? Costa Rica es un país cuya principal actividad ahorita para traer dólares después del narcotráfico, que ya es lo que está, digamos, moviendo más dólares en el país, es el turismo, ¿verdad? La mayoría de divisas entran por la exportación de servicios turísticos y eso también ahorita lo estamos viendo como casi que en todos los territorios costeros está avanzando, ¿verdad? Muchísimo la destrucción de territorio protegido para construir, ¿verdad? Proyectos megaturísticos. Y como mencionaba, en este periodo, ¿verdad? Un aumento de la violencia en contra de las mujeres como consecuencia de estos sentidos comunes conservadores que están avanzando muchísimo en el país. Al inicio, entonces, ¿cómo hemos visto la protesta en este periodo entonces de Rodrigo Chávez? Hay que decir, ¿verdad?, que lo primero que ubicamos es que su inicio de gestión, el primer año de gobierno, concretamente, comparado con el de Carlos Alvarado y el de Luis Guillermo Solís, los gobiernos que lo antecedieron, fue el menos conflictivo en términos de cantidad e intensidad de las protestas, casi que una correlación con estos niveles, ¿verdad? De apoyo social hacia la gestión de Chávez, que en un inicio sí identificamos un sector, por ejemplo, del movimiento sindical que intentó, ¿verdad? Algún nivel de articulación para intentar, ¿verdad? Una cierta apertura de la gestión de Chávez hacia algunas de sus demandas. Pero esto rápidamente se cerró, ¿verdad? Esa posibilidad principalmente una vez que el conflicto alrededor de la Caja Costarricense del Seguro Social, que ha sido, digamos, uno de los ejes que más ha marcado la conflictividad durante este periodo de gobierno, se posicionó, ¿verdad? Una conflictividad que afecta a toda la población en general y cerró, digamos, cualquier posibilidad, ¿verdad? De alianza entre algún sector del movimiento sindical y la gestión de Chávez. Y lo que hemos visto entonces, comparando el primer año y el segundo año, ¿verdad? De Rodrigo Chávez, es un aumento, ¿verdad? De los niveles de conflictividad. Un poco se ha venido rompiendo paulatinamente como ese impas que estuvo marcado tanto por la popularidad con la que Chávez arranca su gestión, como por los efectos de resaca, ¿verdad? De la derrota de la huelga del 2018, ¿verdad? Una derrota estrepitosa porque no solo se pierde la demanda principal, ¿verdad? Que es la no aprobación de la reforma, sino que viene la ley antihuelga, la ley de empleo público, ¿verdad? Una secuela tras otra. Y lo que hemos visto es que entonces los temas que más han estado marcando la conflictividad precisamente son las consecuencias de esas reformas aprobadas en el periodo anterior. Entonces estamos viendo una conflictividad en el sector público, por ejemplo, alrededor de la defensa de las condiciones laborales y de las instituciones, ¿verdad? Frente al recorte, al desmantelamiento que se ha venido implementando con la Ley de Empleo Público y la de Finanzas Públicas, una defensa, ¿verdad?, de los derechos laborales
y de las instituciones frente al accionar autoritario de la administración Chávez. Hemos visto explotar focos de conflicto en muchas instituciones, SINART, Ministerio de Cultura, ¿verdad? Muchos focos, ¿verdad? De conflictividad abierta precisamente por este actuar autoritario que se ha impuesto en toda la institucionalidad estatal. Reacciones desde diferentes sectores frente a los drásticos recortes, ¿verdad? Que por ejemplo en educación, este año tuvimos el presupuesto más bajo de toda la década y probablemente más allá, que ha marcado entonces una conflictividad abierta también en sector educativo. Y como mencionaba, el conflicto en la Caja Costarricense del Seguro Social. Y lo que hemos visto es que pese al desgaste entonces experimentado por el movimiento sindical, por los efectos de estas reformas en la institucionalidad estatal y el sector público, sigue siendo el actor que más protesta y el actor, digamos, más relevante para resistir en todos los frentes esta oleada autoritaria que estamos viendo profundizarse en el país y que poco a poco, ¿verdad? Va repuntando en términos de la cantidad y la intensidad también de las acciones colectivas que ha desarrollado en el último año. Este es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de los gráficos, ¿verdad? Que elaboramos con base en los datos que tenemos entre el 8 de mayo, ¿verdad? Del 2022, el día que inician el gobierno de Rodrigo Chávez Robles, al 31 de mayo, que es el último mes que tenemos consolidado, un periodo en el que hemos registrado ya 2008 acciones colectivas. Y si bien vemos cómo hay entonces un repunte anual, lo que vemos es que todavía en términos, por ejemplo, de la intensidad de esas protestas, más del 50%, ¿verdad? Ya casi un 60% transcurren bajo repertorios de acción muy poco transgresores, ¿verdad? O institucionales, como les llamaríamos conceptualmente, como las declaraciones públicas, ¿verdad? Que el movimiento sindical, precisamente por el acceso que tiene a prensa, redes, a medios, utiliza mucho ese repertorio de acción contenciosa antes de pasar a otros repertorios de acción más transgresores, como por ejemplo las marchas o las huelgas, que también hemos visto principalmente entre sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social, que cuando Chávez empezó claramente a desmantelar, destituyendo unilateralmente y al margen de la legalidad existente representantes de la Junta Directiva de la Caja, recortando drásticamente el presupuesto, girando directrices que afectan el buen desempeño de los servicios de salud estatales y demás, que han construido una crisis de enormes proporciones en la salud pública del país, es donde más hemos visto recurrir al repertorio de huelgas, paros entre el personal de salud, ¿verdad? Que ha sido entre el sector público el que más se ha estado movilizando, a la par del personal del MEP, ¿verdad? Del Ministerio de Educación Pública, que como mencionaba son los dos grandes focos, ¿verdad? De conflictividad de este gobierno y entonces han sido sus sindicatos, ¿verdad? Los que más se han movilizado en contra del gobierno. Y aún así, ante, digamos, la gravedad de lo que está sucediendo, los repertorios de acción más transgresores, ¿verdad? Como las huelgas, las marchas, que los podemos ver aquí, ¿verdad? Entre digamos, los repertorios menos utilizados, son eso, ¿verdad? Los repertorios menos utilizados. Es decir, no estamos viendo una correlación entre las dimensiones y la gravedad, ¿verdad? Del mantelamiento de lo público y la respuesta de los actores. Lo que vemos también es una tendencia a la dispersión, fragmentación, poca capacidad de articulación, incluso en el sector salud, ¿verdad? La cantidad de sindicatos que hay una dificultad, ¿verdad? También para construir
plataformas unitarias, por ejemplo, de acción. Lo vimos operar con el conflicto de los médicos especialistas y la poca capacidad para coordinar con otros sectores, ¿verdad? Del gremio médico también, médicos generales y otro tipo de personal de salud. Es decir, vemos eso también como una tendencia. Y lo que les mencionaba, que pese, ¿verdad?, a los efectos de las reformas, la ley antihuelgas y demás, son el sector de trabajadores y principalmente el sector público. Dentro de esta categoría, más del 90% de las acciones son de sindicatos del sector público, quienes llevan el mayor peso de las acciones colectivas durante la administración Chávez. Y esto es muy interesante porque esto también es una novedad, digámoslo así, que venimos registrando en este periodo de Chávez, que seguido de los sindicatos del sector público, quienes más están protestando son colectivos de madres y padres de familia y estudiantes de centros educativos públicos que prácticamente todas las semanas en Costa Rica se toman, se bloquean, se cierran escuelas y colegios públicos por el deterioro tan grave que está experimentando la infraestructura educativa, la falta de presupuesto, la falta de nombramiento de personal docente. Un país, digamos, que también construyó un poco su identidad alrededor de la vigorosidad, ¿verdad?, de su sistema educativo público como mecanismo de movilidad social. Ahora vemos una gran conflictividad, ¿verdad? Después de el conflicto laboral y político, digamos, de las políticas económicas del gobierno, es el conflicto, ¿verdad?, instalado en el sector educativo. Un porcentaje también de este conflicto laboral es conflicto laboral en el MEP también. Entonces es uno de los grandes ejes de conflictividad. Y aquí vemos lo que les decía, como también, por ejemplo, el empresariado normalmente siempre queda debajo del sector trabajador. Ahora está de tercero por este aumento de la conflictividad ciudadana alrededor de la educación pública, pero el sector empresarial también es un sector, digamos, que asume la dinámica pública contenciosa seriamente, ¿verdad? Comunicados, marchas, incluso recién pasó una marcha empresarial hace unas semanas para exigir el aumento, ¿verdad?, en el tipo de cambio, es decir, la devaluación del colón frente al dólar, porque este gobierno, digamos, hemos visto un conflicto también intraélites. Si bien en el gobierno pasado fue el sector exportador el que marcó más claramente la agenda de política económica, este gobierno ha privilegiado más al sector importador y algunos de los sectores importadores más específicamente, como el arrocero. Este, y eso también ha marcado un conflicto entre la pequeña y mediana producción nacional, ¿verdad?, que se está desmantelando lo poquito que dejó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que fue una gran, ¿verdad? A partir del 2007 lo que vimos fue una ruina generalizada de la producción nacional. El sector arrocero, ¿verdad?, era de los únicos eslabones que quedaban, digamos, de ese modelo proteccionista a la producción nacional de alimentos, ¿verdad?, como un mecanismo de soberanía alimentaria. Y la administración Chávez está poniendo, ¿verdad?, la piedra, ¿verdad?, sobre esa lápida para ya terminar de desmantelar, ¿verdad?, esta producción nacional de alimentos. Ya habíamos visto la ruina del sector frijolero y otros, y ahora pues hay un conflicto abierto, ¿verdad?, en torno a la producción de arroz. Y después del sector empresarial, grupos de vecinos y vecinas y ciudadanía, que aquí ha estado instalada una conflictividad muy fuerte alrededor del agua, el deterioro, ¿verdad?, del acceso al agua potable en las comunidades rurales y populares, ¿verdad?, de la gran área metropolitana, mucho más profundizado en este gobierno que en gobiernos anteriores. Conflictos también alrededor del deterioro de la infraestructura pública, como calles vecinales, aceras, ¿verdad? Aquí también hay una reacción principalmente ante este contexto de recorte que afecta, ¿verdad?, la inversión en obra pública, la inversión en el sistema de acueductos y demás, ¿verdad? Eso es un poco lo que marca esta conflictividad entre grupos de vecinos y ciudadanías.
Y en este azul, ¿verdad? Vemos la conflictividad registrada en sectores principalmente indígenas, ¿verdad? Todas las acciones de recuperación de tierras que se están desarrollando en el sur del país, que gracias, por ejemplo, a medios como Surcos, que hemos integrado al registro de acciones colectivas, podemos llevarle un poco más el pulso, ¿verdad? Surcos es un medio de comunicación independiente de los poquísimos que existen en Costa Rica, muy pocos, ¿verdad? Medios de comunicación independientes existen y gracias a Surcos hemos podido llevar un mejor registro, ¿verdad? De la cantidad de acciones de defensa del territorio en territorios indígenas y también, digamos, conflictividad alrededor en la ruralidad en general del país. Y que está aquí en café, ¿verdad? Las acciones protagonizadas por grupos Sofía, ambientalistas en este contexto, ¿verdad?, de auge extractivista que estamos viendo con la presión del turismo. Ujú. Sofía, disculpa, ya vamos cerrando porque sí ¿Está se nos bien? está. Sí, Ujú. ¿cómo, te hace falta otra diapositiva o ya cerrábamos acá? No, creo que ya un poco, ya estaba como mostrándoles un poco los datos, ¿verdad? Con los que identificamos estas tendencias generales, ¿verdad? Como les mencionaba. Entonces, para cerrar, ¿verdad? ¿Qué está marcando la conflictividad? La defensa de los derechos y las condiciones laborales en el sector público, ¿verdad? Producto, como les mencionaba, de la profundización de las reformas aprobadas en los últimos 4 años, la defensa de la seguridad social y de la caja, ¿verdad? Protagonizada principalmente por los sindicatos de la caja, pero también grupos de ciudadanos organizados por la defensa de la infraestructura de salud, de la mejora de los servicios, el conflicto alrededor de la educación pública también protagonizado por los sindicatos y por grupos ciudadanos y estudiantes de secundaria que han tendido a movilizarse mucho en estos últimos 5 años, 5 o 6 años, las luchas comunitarias por el agua, las rutas de los productores, perdón, las luchas de los productores de arroz, ¿verdad? Por la defensa de la producción nacional, las luchas comunitarias en defensa del ambiente, ¿verdad? Principalmente organizaciones de carácter local y comunitario, ¿verdad? Movilizadas por la defensa de sus territorios frente a la presión extractivista y las movilizaciones también de grupos organizados de mujeres o incluso ya estamos viendo el fenómeno de familias, ¿verdad? Víctimas de femicidios, ¿verdad? De víctimas de femicidios y de solidaridad, digamos, comunal también espontánea, cada vez que trasciende, ¿verdad? Un caso, que se movilizan exigiendo eh, justicia, ¿verdad? Precisamente a las víctimas como los principales ejes, digamos, de la acción colectiva y de la protesta. Y para cerrar, ¿verdad? Un poco de señalar, ¿verdad? Que todo esto está de acceso libre, ¿verdad? En nuestro sitio web, donde no solo entonces van a encontrar los datos, sino este tipo de informes que elaboramos anualmente sobre estas tendencias que les estoy aquí comentando, ¿verdad? Que identificamos ya, digamos, analizando los datos que construimos en estas redes, ¿verdad? Que pueden accesar, como repito, libremente para ubicar nuestra producción y también participación en medios y otras actividades que realizamos. Y quedo entonces a la escucha también de sus reacciones, comentarios y preguntas. Muchas gracias. No, muchas gracias, Sofía, magnífico trabajo. Yo les pasé el link en el chat por ahí, si quieren escuchar. Em, bueno, entonces vamos a dar la palabra a algunas personas. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna sugerencia. Yo tengo muchas preguntas, pero como yo soy de casa, entonces no sé si alguien, digamos, digo de aquí de Costa Rica, porque estoy impactada con la cantidad de información que ellos manejan. No sé, Amaral, si quieres decir algo, que veo con el micrófono abierto. Sí, sí, bueno, Adelante. primeramente agradecer la exposición y el hilo conductor que muestra
esos caminos, esos desfases, esas destrucciones también a las cuales estamos viviendo en ese momento. Bueno, una situación que me llamó, bueno, no es que me llame la atención, sino que es como un modelo que se está replicando y no es por nada ajeno de que salga una foto con Bukele y todo lo demás, es la situación de la estética de la militarización y su uso como un referente que captura un cierto imaginario, eh, eso, dictatorial, tiránico, que está aflorando en las personas. Ese ya sería como un comentario. Ya mi pregunta en específico, sé que mencionaste que los jóvenes están reaccionando, pero los que están vinculados con centros escolares, los que están vinculados, que están padeciendo esa destrucción que está en ese momento en el sistema educativo. Pero aparte de esos jóvenes que son como núcleos, yo lo vería así, por cada centro escolar, cada institución educativa estaría haciendo sus protestas de forma particular. No existe un movimiento social de jóvenes que se esté articulando para dar una respuesta de forma más articulada y colectiva en este momento, o únicamente están así los focos esporádicos y de manera, aunque mencionas ahí que de manera constante, pero al final y al cabo desarticulado y sin lo que yo veo, sin una capacidad política de plantearse ante el Estado y obligarlo a dialogar sobre esas temáticas. Eso sería lo único que quisiera preguntar y decir. De ahí, muchas gracias por la exposición. Sí, vamos a dar la palabra a varias personas. Carmen, y también ahí hay una pregunta de Sandra Montoya. Tal vez la voy a leer y después le doy la palabra a Carmen. Sandra Montoya dice, gracias Sofía por su interesante presentación. Quisiera saber si pudiera profundizar sobre la alta popularidad del actual presidente. ¿A qué atribuye la alta popularidad? Esa es la parte A. Y la parte B, las relaciones internacionales entre las prácticas de la protesta. Bien, muy interesante ambas. Y tal vez Carmen, y damos un espacio a Sofía. Carmen, adelante, compañera. Gracias. Bueno, también agradecer a Sofía muchísimo por haber sistematizado de esa manera como tan organizada, tan fácil de seguir tantísima información que efectivamente hay, ¿no? Mi pregunta tiene que ver con mis preguntas, ¿no? Em, si no han considerado la posibilidad de incluir otros países de Centroamérica. Entiendo que estaban incluidos El Salvador y Nicaragua, pero no contemplaron Honduras, ni Guatemala, ni Panamá dentro dentro de la base, ¿no? Era una cuestión. Otra era, ¿con qué criterio se puede determinar cuando hay un foco de protesta, digamos? Me refiero a el número de personas implicadas, porque, por ejemplo, acá en Argentina, donde yo vivo, pues hay permanentemente, eh, y de hecho hay como toda una situación en torno de ese hecho, hay permanentemente protestas y a veces son minoritarias, digamos, o son 5 personas o 10 personas, o sea, esto, ¿no? ¿Cómo saber o cuál es la? Esto siempre me llama mucho la atención, ¿no? Y después sí, también acompañar la pregunta que hace la compañera en el chat, es una gran pregunta y tiene también que ver con lo que estaba mencionando Amaral. Es pasmoso que una trayectoria histórica como la del Salvador y una trayectoria histórica como la de Costa Rica, tan distintas en tantos aspectos, deriven hoy en gobiernos tan semejantes. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué lectura hacen ustedes de lo que está pasando? Muchísimas gracias, Sofía. Pilar quiere decir algo. María del Pilar López, adelante. Hola, hola, Sofía, mucho ya te damos gusto. la palabra. Me da Adelante. mucho gusto estar con ustedes. Sofía, muchísimas gracias. Bien interesante
lo que presentas. Yo tengo una pregunta que a lo mejor no se la han planteado y es sobre la organización de los colectivos. En particular, este asunto que en México tiene mucha importancia y que es la cuestión de las multitudes conectadas en red. Este llamado a través no de medios tradicionales forzosamente, ahora ya quizás sean medios tradicionales, sino a través de las redes de colectivos feministas o de colectivos para organizar protestas espontáneas y para poder dar una respuesta que a lo mejor no va a durar, pero que a lo mejor es germen de otra cosa, ¿no? Entonces, ver si ustedes tienen alguna metodología, algún seguimiento de esto, solamente son los medios tradicionales, porque lo que viene era sí, sindicatos, pero a lo mejor las madres y los estudiantes se organizan de otra manera, ver cómo, y que le da un carácter específico a ese tipo de protestas, ¿no? Eso era todo. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo me voy a colar, me voy a colar aquí. Y es cierto lo que dice María del Pilar con relación a estas articulaciones. Recuerdo la exposición donde estuvimos conversando sobre el tema de la recién protesta contra la minería en Panamá y cómo fue importante estas redes alternativas de conexión para sostenerla, ¿verdad? Otra asociación que hago, que sí la estoy viendo en las exposiciones, en todo Centroamérica es el tema, como vos mencionabas, Sofía, de los bloqueos en las zonas rurales, fuera del área metropolitana, con más intensidad, digamos, y fuera de los canales institucionales. Digamos, lo vimos en Panamá, lo estamos viendo en Guatemala, ahora lo estamos viendo en Costa Rica también. Entonces, así tratando de unir similitudes, eso me parece muy pertinente. Pero yo quisiera un comentario tuyo, Sofía, porque me pareció súper interesante cómo los actores sociales son funcionarios públicos. Recuerdo ahí algunas observaciones que dicen que Costa Rica es un estado estadocéntrico, ¿verdad? Una nación estadocéntrica, que creemos mucho en la institucionalidad, pero en este momento la visibilidad de los sindicatos públicos me parece fundamental, especialmente creo que de forma muy evidente en el ámbito docente, ¿verdad? Y en el ámbito de la salud, pero me parece que en el ámbito de la educación es el que tiene más trascendencia y quizás, ¿por qué no?, más resonancia en esto de madres y padres y jóvenes. Y entonces no sé, quisiera un comentario tuyo sobre cómo ves la relación entre estos actores fundamentales de la protesta en Costa Rica, digamos que muy institucionalizados, porque son sindicatos de las instituciones públicas, y la sociedad civil en general, ¿verdad? Eh, Aquella sociedad civil que se paró contra el combo, que todos recordamos y que es icónica, ¿verdad? Y que o ante el no o el sí del TLC, ¿verdad? Es decir, era una multiplicidad de actores increíble, ¿verdad? Entonces, un comentario sobre las posibilidades de articulación con esa sociedad civil más amplia de estos digamos, actores que has venido destacando. Y muchísimas gracias. Y entonces te damos la palabra. Muchísimas gracias, muy interesantes todas sus observaciones y preguntas. Voy a tratar de ir en lo mejor que pueda, ¿verdad? Refiriéndome a estos puntos. Voy a ir en orden, ¿verdad? Lo que planteaba Amaral, efectivamente, esa es un poco la tendencia que vemos, ¿verdad? Una tendencia un poco espontaneísta, diríamos, ¿verdad? Donde son precisamente grupos de jóvenes que reaccionan, ¿verdad? Al calor de la intensificación, por ejemplo, del deterioro, ¿verdad? En los centros educativos, pero con pocos intentos de articulación, aunque han habido algunos interesantes, más interesantes incluso a nivel de secundaria que universitarios, y eso me parece muy interesante de resaltar, como la creación en el 2019 de esta plataforma que se denominó METSE, el Movimiento de Estudiantes de Secundaria, que principalmente estuvo conformada por estudiantes de la ruralidad del país, que fue, digamos, como un intento interesante de rescatar, pero que tuvo una existencia muy efímera, digamos, en el momento en que
en que se resuelve esa conflictividad, se desarticula. Además, no quiero dejar de señalar que en ese momento de protesta estudiantil también vimos colarse muy claramente algunas agendas conservadoras, un poco en esta tendencia, digamos, del posicionamiento de sentidos comunes conservadores, incluso en los actores de la protesta. Por ejemplo, es un tema al que yo le he dado mucho seguimiento, como la dinámica de la protesta también conservadora en el país. Por entonces, en esta dinámica de construir un relato conservador para canalizar el descontento, se vinculó el problema del deterioro de los centros educativos públicos con lo que en ese momento fue una protesta, una medida del Ministerio de Educación para minimizar el bullying o el acoso estudiantil contra población trans, que se denominaba, digamos, los baños inclusivos o baños neutros, donde pudieran asistir estudiantes transexuales, transgénero. Entonces, digamos, se orientó, ¿verdad?, desde la protesta en contra del deterioro educativo a la protesta en contra de los baños neutros. Entonces, también vimos, ¿verdad?, cómo hubo una eficiente acción, ¿verdad?, desde los grupos conservadores, principalmente neopentecostales, que como en toda América Latina, en Costa Rica, tienen cada vez más presencia, ¿verdad?, en el espacio político público para colar, digamos, esa demanda conservadora dentro de las demandas del movimiento estudiantil de secundaria, principalmente sí en la ruralidad del país, pero hay que rescatar que esa coyuntura presentó un intento de articulación interesante. Más recientemente, protestas estudiantiles contra las pruebas nacionales estandarizadas, que ha habido una modificación en la forma de evaluar contenidos en la educación pública, un poco sin fundamento técnico ni nada, ¿verdad? Entonces vemos también articulaciones entre diferentes centros educativos a la hora de ir a protestar por una demanda común, pero son articulaciones sí muy efímeras, ¿verdad? Con poca trayectoria, ¿verdad? En el tiempo. Y a nivel de estudiantes universitarios, lo que prevalece es la fragmentación y desarticulación entre federaciones estudiantiles de las 5 universidades públicas, que se articulan, por ejemplo, a la hora de ir a protestar por el presupuesto universitario. Todos los años hay que salir a protestar contra los recortes al presupuesto universitario, pero nuevamente, una vez que se aprueba el respectivo presupuesto anual, se devuelve a desarticular el movimiento. Y lo que estamos viendo, ¿verdad?, como en muchos países de América Latina, es una crisis social de enormes magnitudes, ¿verdad?, entre la juventud, una juventud mayoritariamente desempleada, excluida, ¿verdad?, del sistema educativo en general, ¿verdad?, de todo, ¿verdad?, un avance muy importante del narcotráfico, el crimen organizado, que son asuntos, ¿verdad?, que hay que asumir, ¿verdad?, en términos de lo que está sucediendo, ¿verdad?, con las juventudes, que han sido fundamentales para resistir al modelo neoliberal, ¿verdad? Lo vimos en Chile, lo vemos en Argentina, lo vemos en toda América Latina, como las juventudes pues son un actor fundamental. Y que en Costa Rica un poco lo que estamos viendo es que generacionalmente hay un desfase, ¿verdad? Quienes más están, digamos, posicionando este discurso de defensa del Estado frente al desmantelamiento, principalmente son generaciones que sí vivieron el modelo anterior, digamos, que sí tienen referencias vivenciales de lo que es un Estado social de derecho, mientras que las personas jóvenes que ya nacieron digamos, en esta tendencia neoliberal están teniendo, digamos, menos referentes para anclarse, ¿verdad?, en esas demandas que, por ejemplo, sindicatos del sector público posicionan, y vemos entonces una muy poca participación de personas jóvenes en la defensa de la caja, en la defensa de otras demandas, digamos, más colectivas. Ahí, digamos, sí es el eje de educación lo que está moviendo principalmente jóvenes, porque sí, digamos, les está afectando cotidiana y vivencialmente, ¿verdad? Es ir a un colegio cayéndose, es ir a un colegio sin agua, sin luz, y entonces pues sí hay un referente directo, digamos, que motive esa movilización.
Pero sí, es todo un tema. Además, como planteo, el avance de estas agendas conservadoras, que también lo estamos viendo, como nos dicen casi que todos los datos, ¿verdad? Hombres jóvenes, alrededor de 20 años, que son quienes más están, por ejemplo, votando por estos sectores y políticos, ¿verdad? De la nueva derecha. La alta popularidad, ¿verdad? De Chávez, ¿verdad? Como representante de esta corriente, digámoslo, occidental, neoconservadora, que creo que tiene que ver mucho, ¿verdad? Con estos sentidos comunes que han ido ganando terreno en el espacio popular, ¿verdad? De esta defensa de las masculinidades tradicionales frente a la perversión, ¿verdad? Que representa el progresismo en todos los sentidos, las agendas xenofóbicas, antimigrantes, las agendas antifeministas, antiderechos de personas sexualmente diversas que van ganando terreno en lo público. Pero además de eso, digamos, esta imagen, ¿no? del hombre fuerte que sí resuelve, que hace, que manda, que ordena, estos efectos, digamos, a través de ese performance que, por ejemplo, todos los miércoles en vivo el presidente ordena, decreta, ¿verdad? Al margen de que el decreto sea inconstitucional, pero da como esos golpes de efecto, ¿verdad? De un hombre que se posiciona, resuelve, dice estamos haciendo, vamos a hacer, y construye a la vez, ¿verdad? El enemigo, el antagónico en esta dinámica, digamos, que siempre polariza, ¿verdad? Para sumar. Entonces, de antemano, digamos, se justifica la ineficiencia, ¿verdad? De las medidas, ¿verdad? Yo decreto, pero de una vez advierto que la Asamblea Legislativa es el principal lastre que hay en este país y que por culpa de la Asamblea Legislativa probablemente esto que tanto necesita el país no se va a lograr. Ahora la Contraloría, ¿verdad? Recién ayer, anteayer, presentó, digamos, una iniciativa para convocar un referéndum popular para someter, digamos, a votación una serie, digamos, de medidas que limitan, digamos, las regulaciones de la Contraloría General de la República. Ahora el enemigo público número uno es la Contraloría General de la República, si no es la prensa canalla, si no son los comunistas ateos del Frente Amplio, ¿verdad? Que en términos políticos es el antagónico, ¿verdad? Que ha construido el presidente Chávez. Entonces, sí, es como este manejo que estamos viendo operar en toda América Latina por parte, digamos, de este tipo de referentes, lo que nos plantea, y voy a brincar a lo que planteaba también Carmen, creo que era, la confluencia, ¿verdad? Espeluznante, ¿verdad? Entre dos países con trayectorias tan distintas en esta vía autoritaria, con, por supuesto, dimensiones muy distintas, ¿verdad? Una cosa es lo que ha logrado hacer Bukele en El Salvador, otra cosa es lo que ha logrado hacer Chávez en Costa Rica, pero es la tendencia, digamos, es la tendencia y la necesidad de mapear las redes internacionales que están operando para fabricar, porque estos son productos, el performance de Chávez y el performance de Bukele son productos fabricados por estas redes, ¿verdad?, que están operando para construir a estos personajes, movilizar estas agendas. Bueno, ya los vemos reunidos en Madrid, ¿verdad? Con Vox, los vemos reunidos en Estados Unidos con Trump, en esta alianza conservadora, no recuerdo el nombre de esta internacional, ¿verdad? Americana, que está nucleando, ¿verdad? Ahí estuvo, por ejemplo, Fabricio Alvarado, que es uno de los políticos neopentecostales de Costa Rica, participan, ¿verdad? Ajá, la CEPAC. O por ejemplo la influencia que está teniendo esta Heritage Foundation de Donald Trump, ¿verdad? En financiar medios y todo eso. Hay que mapear como estas redes, la cercanía entre Bukele y Chávez, por eso ponía, ¿verdad? La foto es muy evidente, Bukele viene a Costa Rica constantemente. Parte de la familia Bukele reside en Costa Rica, entonces normalmente esos viajes los justifica por motivos familiares, pero viene, digamos, claramente a operar políticamente, ¿verdad? Hay redes muy claras, ¿verdad? Entre estas tendencias autoritarias que, por supuesto, tienen el interés, ¿verdad?, de que a través de este autoritarismo institucional el despojo y el saqueo sea de mucho más fácil, ¿verdad? Más fácil privatizar
sin contrapesos, más fácil desmantelar sin contrapesos e imponer como este shock, ¿verdad? Que es como el estado en el que estamos, ¿verdad? Se nos abren todos los frentes, privatización de la seguridad social, de la electricidad, desmantelamiento de la educación, entonces estamos como atajando todo al mismo tiempo y eso a veces lleva a la inmovilidad, ¿verdad? Al ver un poco el estado, ¿verdad? De cosas. Entonces creo que es una estrategia, como nosotros decimos, un caos organizado, pensado, ¿verdad? Y construido para imponer como este estado de shock, ¿verdad? En el que nos tienen en este momento en Costa Rica y en muchas partes. En términos de los vínculos internacionales de la protesta, sí hemos visto resonar algunos movimientos fuertes, por ejemplo, el Chile 2019, en las protestas estudiantiles, pero universitarias del 2019, cuando se toman los edificios en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, vimos muchísima resonancia de esas consignas imaginarios que incluso se plasmaron en los grafitis que hubo en las paredes, ¿verdad? Muchas de esas consignas del 2019 chileno, es decir, en términos culturales, o bueno, claramente el movimiento feminista, ¿verdad? La circulación regional de consignas, de estéticas, ¿verdad? El movimiento feminista muestra mucho, ¿verdad? La importancia, digamos, de esas redes y circulación regional de consignas, de demandas, de imaginarios, incluso de repertorios de acción que vemos cómo inciden también el movimiento feminista costarricense. Pero lo cierto es que es necesario reforzar, ¿verdad? Precisamente porque lo que vemos es como una agenda que va caminando en el 2018, cuando estábamos aquí resistiendo a la reforma fiscal, casi que la misma reforma fiscal se estaba implementando en Colombia y también vimos un levantamiento popular en Colombia muy fuerte, ¿verdad? Contra esas reformas. En Ecuador también, ¿verdad? Hay una agenda, ¿verdad? Que tiene características muy similares y que plantea la necesidad de retomar iniciativas que, por ejemplo, para el tiempo del TLC existían, ¿verdad? Como estos espacios mesoamericanos donde se discutía el TLC, se discutían jornadas de movilización regional en contra del TLC y participaban todos los movimientos centroamericanos, espacios que creo yo se han diluido un poco, ¿verdad? Y que sería necesario repensar y relanzar, más que estamos enfrentando fenómenos comunes, ¿verdad? En términos estratégicos de cómo está avanzando este neoliberalismo autoritario en la región, con claros espacios también de que nos dan esperanza, ¿verdad? Como la Honduras de Xiomara, aún con todas los retos, ¿verdad? Que se enfrentan, la Guatemala de Arévalo, ¿verdad? Bueno, México, ¿verdad? Más claramente con la elección de la semana anterior, es decir, también pensar, México es un ejemplo muy interesante porque veo que hay, por ejemplo, esta derecha neoconservadora está como muy cercada, digamos, no tuvo mayor apoyo, ¿verdad? Popular, y creo que eso es un caso de estudiar bastante, porque en México no está teniendo tanto apoyo, digamos, como el que sí está teniendo en Argentina, que tal vez fue como la mayor sorpresa, ¿verdad? Que un tipo de este tipo, ¿verdad? Pudiera tener tanto apoyo popular, o Brasil, o bueno, Centroamérica, que también es un terreno fértil para estos autoritarismos. En términos de los criterios para considerar un evento de protesta, en términos del actor, nosotros no utilizamos, por ejemplo, como tratamos de aplicar criterios un poco objetivos, porque también a veces la prensa tiene muchos sesgos. Por ejemplo, si reporto una acción con 5, 100 o 200 personas, según el medio de comunicación y el sesgo ideológico de ese medio. Entonces, nuestro criterio es que simplemente sea un actor que represente más que un interés individual. Es decir, que quien protagoniza esa protesta sea un actor colectivo como tal. Si es una persona, bueno, una persona en representación de un sindicato, de una organización ambientalista, no la defensa, digamos, de un interés meramente individual.
y a partir de ahí ya lo consideramos, digamos, un evento de protesta, la existencia de un actor colectivo que plantee una demanda, ¿verdad? El carácter contencioso que trascienda el interés individual y que esté, digamos, movilizando una demanda en función de un interés colectivo, a partir de un repertorio de acción de protesta que puede ser más transgresor o menos transgresor, puede ser un recurso de amparo, puede ser una convocatoria, una marcha, un comunicado o un bloqueo, una marcha, formas más clásicas, más transgresoras, digamos, de la protesta. Entonces sí, con que haya un actor colectivo, así la protesta sea grande o pequeña, nosotros la registramos. Ya análisis más cualitativos pueden, digamos, profundizar, ¿verdad? En eso, pero nuestro interés es ser lo más exhaustivos posibles en registrar toda la dinámica contenciosa, digamos que desde los sectores sociales, civiles, se establece en el país con el único criterio de que no sea un actor institucional. Es decir, tienen que ser actores no institucionales. Si es una universidad, si es la conferencia episcopal, que son instituciones, ahí sí ya no lo registramos porque únicamente nos interesa lo que se mueve, digamos, desde la sociedad civil. En cuanto al monitoreo de redes sociales, teníamos un proyecto hermano que le decíamos de protesta, que era el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas, que precisamente se creó para suplir esta, digamos, necesidad metodológica de monitorear redes sociales, porque mucho de lo que se está moviendo en términos de dinámica contenciosa ahora pasa por redes sociales, como ustedes decían, grupos organizados, de vecinos, de madres, de mujeres, que digamos las redes sociales son un mecanismo de acción, pero el OCAC lastimosamente cerró el año pasado. Aún así, creo que construyó un seguimiento entre el 2020 y 2023 de acciones colectivas monitoreando redes sociales. Nosotros hemos intentado asumirlo, pero nos está desbordando un poco porque somos 3 personas que además no estamos a tiempo completo, únicamente en jornadas parciales. Entonces, pero es una discusión que tenemos pendiente, ¿verdad? ¿Cómo logramos, ¿verdad? Ese monitoreo necesario, de acciones colectivas que pasan por redes. De momento, por ejemplo, con la incorporación de Surcos, que es un medio de comunicación popular alternativo, Surcos monitorea redes para construir noticias y eso nos ha ayudado un poco en ese monitoreo, pero sí, es una necesidad metodológica, porque bueno, cuando surgió en el 2002 esta metodología para el análisis de eventos de protesta, pues no existían las redes sociales, entonces inicialmente por eso nuestra fuente predilecta fueron los medios de prensa, aún con todas, digamos, las limitaciones que pudieran tener. Por eso tratamos de incluir muchos medios de prensa, pero ahora claramente hay que pensar metodológicamente cómo se incorporan las redes sociales a ese monitoreo. Y en el tema de la relación sindicato, ¿verdad? Que es el actor más constante que tenemos y que ha sido, bueno, Convoice 2000, 2007 TLC, 2018 contra la reforma fiscal, digamos, las 3 grandes campañas de protesta que ha habido en este país contra el avance del modelo neoliberal, ha mostrado, digamos, que es el actor más constante, ¿verdad? De resistencia frente a esas reformas, porque además afecta directamente las condiciones laborales, ¿verdad? Y la lógica misma de la institucionalidad estatal, ¿verdad? Que sostiene, ¿verdad? A ese importante sector de la población. Lo cierto es que como en todo el mundo, el neoliberalismo ha posicionado un sentido común antisindical muy fuerte entre la población, ¿verdad? El sindicalismo es casi que el enemigo público número 1 del supuesto consenso en torno al crecimiento económico, la acumulación de riqueza, etcétera. Y eso ha hecho muy difícil en Costa Rica la articulación entre sindicalismo del sector público y sociedad civil, cada vez más difícil, ¿verdad? Lo muestra comparar el Convoice del 2000 y el montón de gente que acuerpa la defensa de la institucionalidad pública del sistema eléctrico
con ver ahora, digamos, que están a punto de privatizar ese mismo ICE, y la reacción ciudadana no se compara, ¿verdad? Para nada con lo que fue en el 2000. Ha habido un avance muy fuerte de este sentido común, de estos sentidos comunes neoliberales, ¿verdad? En contra de lo público, en contra de lo estatal, en contra del sindicalismo, que ha permeado mucho a las nuevas generaciones, ¿verdad? Por eso es muy importante, creo yo, estudiar también las subjetividades neoliberales y el avance que han tenido, ¿verdad? Entre los sectores populares. Porque sí, hay intentos de articulación, se han construido, digamos, instancias comunes como el Frente Nacional de Lucha el último año, y otras instancias que tratan, digamos, de articular sindicatos con grupos ya organizados, pero digamos, sí es necesario decir que son insuficientes, ¿verdad? Insuficientes para la magnitud, ¿verdad? De la avanzada neoliberal que tenemos enfrente, y que ha afectado muchísimo, ¿verdad? Esta propaganda cotidiana a través de todos los medios posibles en contra del sindicalismo, en contra del Estado, en contra de lo público, y esta imposición de esta subjetividad del empresario de sí mismo, ¿verdad? La empresarialidad, ¿verdad? Que abarca todo, y que nos hace de sociedades cada vez más individualistas, más aisladas, más fragmentadas, y creo que eso está incidiendo mucho en la posibilidad de organización y de plantear intereses colectivos frente a intereses inmediatos y estrictamente individuales, ¿verdad? Entonces creo que eso nos está afectando. Gracias, Sofía. Tenemos que ir cerrando esa sesión y es sumamente propositivo ese diálogo, enriquecedor, aclarador. Y desde Costa Rica parece que hay un reflejo en toda Centroamérica, en nuestros debates, Sofía, porque esa es nuestra ruta de los seminarios, conocer sobre las realidades, las situaciones, analizar, buscar coincidencias también, y poder ver por dónde seguir el rumbo también, y entender cómo van nuestras sociedades tan plurales. Entonces, no sé, tenemos que concluir ya. Si alguien del grupo del Istmo quiera dar la última palabra, así brevemente, si no, concluimos esta nuestra sesión, que aquí será grabada, registrada, y estamos muchísimo agradecidos con usted, Sofía, por su tiempo, por su sabiduría, por su compartir, y esperamos que el Instituto siga ofreciendo esas herramientas para el análisis de las realidades sociales de nuestros países de Centroamérica y de Sudamérica también, y de México también, ¿verdad, Pilar? Bueno, si no tenemos nada más, entonces muchas gracias a todos por esta presencia y nos vemos en el próximo seminario. Feliz día. Muchísimas gracias, de verdad. Muy, muy Chao, enriquecedor. Gracias, Sofía, gracias. Gracias, Ah, Sofi. gracias, Gracias. Un Sofía. Hasta abrazo. luego. Siempre a la Abrazos. orden Chao, y a disposición. compas. hasta luego. Hasta luego.